En este nuevo Deep Dive nos adentramos en un terreno complejo, potencialmente controvertido: la Operación Aurora. ¿Un plan de deportación masiva de inmigrantes irregulares en Estados Unidos? Sí, Durante una hipotética segunda presidencia de Donald Trump. así es. Un plan que ha despertado muchas inquietudes Desde luego. y que analizaremos a fondo, desde su contexto histórico hasta sus posibles consecuencias, Totalmente. para que nuestros oyentes puedan comprender la magnitud de esta propuesta. Quizás sería útil comenzar con una pregunta. Claro. Si la Operación Wetback de 1954, Ajá. que se cita como inspiración para Operación Aurora, resultó en la deportación de 2 millones de personas, ¿qué nos dice eso sobre la escala? Pues- Si el impacto potencial de esta nueva operación Es una pregunta crucial. Operación Aurora pretende deportar a más del quíntuple de personas. ¿En serio? Según estimaciones del American Immigration Council, Caramba. estaríamos hablando de al menos 11 millones de personas. Una cifra sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. 11 millones. Imaginemos el impacto social, económico y logístico de una operación de tal envergadura y cómo se pretende llevar a cabo. Según la información disponible, se habla de la creación de escuadrones de élite, Escuadrones de élite, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE la Patrulla Fronteriza. y otras agencias federales. Estos equipos se centrarían en la detención Ajá. y deportación de miembros de pandillas de inmigrantes. Algo que inevitablemente nos lleva a pensar en episodios oscuros de la historia de Estados Unidos, marcados por redadas masivas. Y detenciones indiscriminadas. Sí. Y no podemos obviar la propuesta de Trump de imponer penas de 10 años de cárcel para aquellos que regresen al país Ya. tras ser deportados. Una medida que sin duda aumentaría la presión Claro. sobre los inmigrantes. ¿Y qué hay de la legalidad de todo esto? Se ha hablado mucho de la ley Posse Comitatus, que restringe el uso del ejército contra civiles Efectivamente. dentro de Estados Unidos. La ley Posse Comitatus, en términos sencillos, impide que el ejército actúe como una fuerza policial interna. Sin embargo, Trump ha argumentado que la inmigración irregular constituye una invasión nacional, Ya, lo que justificaría la intervención del ejército. ¿Mm? Un argumento que como mínimo. es controvertido. ¿Podría aclararnos un poco más de este punto? Para nuestros oyentes que no estén familiarizados con la ley Posse Comitatus, ¿podría poner un ejemplo de lo que significa en la práctica? Claro. Imaginemos que hay una protesta multitudinaria que se sale de control. La ley Posse Comitatus impediría que el presidente envíe al ejército para disolverla. Entiendo. Esa tarea correspondería a la policía local. Trump argumenta que la inmigración irregular a gran escala es una amenaza equivalente a una invasión extranjera, lo que le permitiría eludir esta restricción legal. Entiendo. Bien. Es decir, que estamos hablando de un debate legal complejo, Sí, con implicaciones profundas para la Operación Aurora. total. Y además de las cuestiones legales, ¿qué hay de las económicas? El American Immigration Council ha estimado que el coste de la Operación Aurora podría alcanzar el $1 billón $1 billón. en una década, una cifra astronómica. Madre mía. Y esto sin contar con el impacto económico negativo que la deportación masiva de inmigrantes tendría en sectores clave de la economía estadounidense, como la agricultura o la construcción. Precisamente. Imagina, por ejemplo, perder un porcentaje significativo de la mano de obra agrícola en un país que depende en gran medida de la producción interna de alimentos. Claro. El impacto en los precios y la disponibilidad de productos básicos sería enorme. Exacto. Y no podemos olvidar que los inmigrantes, incluidos los indocumentados, pagan impuestos y contribuyen a la economía de muchas maneras. Su deportación masiva supondría una pérdida significativa de ingresos para el Estado. Hablando de la figura de Donald Trump, la Operación Aurora parece encajar perfectamente en su retórica y acciones previas en materia de inmigración. Sin duda. Desde su campaña electoral, Trump ha mantenido un discurso duro contra la inmigración irregular, utilizando términos como violadores y criminales, para referirse a los inmigrantes mexicanos. Cierto. Además, recordemos la construcción del muro fronterizo Ajá. y el veto migratorio a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. Acciones que en retrospectiva parecen haber allanado el camino para la Operación Aurora. Efectivamente, la Operación Aurora no es más que la culminación de años de retórica y políticas anti-inmigrantes. Un panorama bastante desalentador para millones de personas que viven, trabajan y contribuyen a la sociedad estadounidense. Es importante recordar que detrás de las cifras y los debates políticos hay historias humanas, Claro. familias que podrían ser separadas y sueños que podrían verse truncados. Y hablando de historias humanas,
La Operación Aurora ha generado una oleada de reacciones, Por supuesto. tanto a favor como en contra. Así es. Organizaciones de derechos humanos, grupos de defensa de los inmigrantes, políticos, medios de comunicación, todos tienen algo que decir sobre este plan. Y en la siguiente parte de este deep dive, precisamente, nos adentraremos en ese debate, analizando las diversas reacciones y tratando de comprender el impacto que Operación Aurora podría tener en la sociedad estadounidense. Retomando nuestro análisis de Operación Aurora, creo que es importante profundizar en los precedentes históricos que se mencionan en el plan, ya que nos ayudan a comprender la magnitud de lo que se propone. Totalmente de acuerdo. A veces mirar al pasado nos permite entender mejor el presente y en este caso quizás incluso anticipar el futuro. ¿Por dónde podríamos empezar? Bueno, Operación Aurora no surge de la nada. A lo largo de la historia de Estados Unidos ha habido diversas operaciones y leyes que han buscado controlar la inmigración, a menudo con resultados controvertidos. Si no me equivoco, las propias propuestas de Operación Aurora mencionan algunas de estas operaciones como fuente de inspiración. Exacto. Una de ellas es la Operación Wetback de 1954, que ya hemos mencionado, y que se llevó a cabo durante el gobierno de Eisenhower. Esta operación se centró en la deportación de inmigrantes mexicanos, utilizando tácticas muy controvertidas como redadas masivas y detenciones indiscriminadas. Y que, como hemos comentado, resultó en la deportación de alrededor de 2 millones de personas, la mayoría de origen mexicano. ¿Qué otras operaciones o leyes del pasado podrían arrojar luz sobre Operación Aurora? Bueno, podríamos mencionar las leyes de extranjería y sedición de 1798. De 1798. Promulgadas durante la cuasi guerra con Francia. Ajá. Estas leyes permitían la detención y deportación de personas sin ciudadanía en tiempos de guerra. Y lo más preocupante es que se han utilizado a lo largo de la historia por diversos presidentes, sentando un precedente peligroso que podría repetirse con Operación Aurora. Es decir, que no se trata de un caso aislado, No. sino que hay una serie de precedentes históricos que nos invitan a reflexionar Exactamente. sobre las posibles consecuencias de Operación Aurora. Y no podemos olvidar la ley de exclusión china de 1882, que prohibió la inmigración china durante 10 años. Y sentó un precedente para las políticas migratorias basadas en la raza. Un capítulo oscuro de la historia de Estados Unidos Desde luego. que lamentablemente parece estar volviendo a la actualidad. Siendo así, ¿podríamos decir que Operación Aurora representa una continuidad con esa tradición de políticas migratorias represivas en Estados Unidos? Sin duda, Operación Aurora se nutre de esos precedentes históricos. Y esto es algo que debería preocuparnos a todos. Claro. Si miramos la historia, vemos que estas operaciones a gran escala a menudo han estado acompañadas de abusos y violaciones de los derechos humanos. Es una perspectiva inquietante. Y volviendo a presente, ¿cómo encaja Operación Aurora en el discurso y las acciones previas de Donald Trump en materia de inmigración? Bueno, la retórica antiinmigrante ha sido una constante en la carrera política de Trump. Desde su famosa declaración sobre los inmigrantes mexicanos como violadores y criminales, hasta la construcción del muro fronterizo. Sin olvidar el veto migratorio a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. Cierto. Y todas estas secciones nos dan una idea de la línea dura que ha mantenido Trump en materia de inmigración. Exacto. Y Operación Aurora no es más que la culminación de años de retórica y políticas antiinmigrantes. Una escalada preocupante que podría tener consecuencias devastadoras para millones de personas. Y a pesar de las potenciales consecuencias, hay quienes defienden Operación Aurora. ¿Cuáles son sus argumentos? Principalmente se basan en la idea de que la inmigración irregular es una amenaza para la seguridad nacional y que Operación Aurora sería una forma de restablecer el orden y el control en las fronteras. Entiendo. Argumentan que la deportación masiva de inmigrantes indocumentados liberaría recursos y crearía oportunidades para los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, como ya hemos comentado, existen serias dudas sobre la viabilidad de una operación de tal magnitud, tanto desde el punto de vista logístico como económico. Efectivamente, algunos expertos argumentan que deportar a 11 millones de personas ¡Caramba! sería una tarea titánica que requeriría una inversión descomunal de recursos. Claro. Y que incluso con la colaboración de los estados sería prácticamente imposible de llevar a cabo de forma efectiva. Y no olvidemos el impacto económico negativo que la deportación masiva de inmigrantes tendría en sectores clave de la economía estadounidense. Exactamente. Algunos estudios estiman que la pérdida de mano
de obra inmigrante. Ajá. Podría tener un impacto devastador en sectores como la agricultura, Ya. la construcción, la hostelería y la atención médica, Sí. lo que se traduciría en un aumento de precios, Claro. escasez de productos y servicios y una disminución del crecimiento económico. Entonces podríamos decir que Operación Aurora, más que una solución, podría convertirse en un problema aún mayor para la economía estadounidense. Sin duda, esa es una posibilidad que hay que tener en cuenta. Y además del impacto económico, hay que considerar las implicaciones sociales y políticas de una operación de tal magnitud. En ese sentido, creo que sería interesante analizar las reacciones. ¿Qué ha generado Operación Aurora entre la población estadounidense? Por supuesto, Operación Aurora ha polarizado a la opinión pública, Ya. generando un intenso debate entre quienes la apoyan y quienes la rechazan. Y en la siguiente parte de este Deep Dive, precisamente, nos adentraremos en ese debate analizando las diversas reacciones y tratando de comprender el impacto que Operación Aurora podría tener en la sociedad estadounidense. Retomamos nuestro análisis de Operación Aurora, adentrándonos en las reacciones que ha generado, que como decíamos son tan diversas como los grupos a los que afecta. Así es. Desde su anuncio, este plan no ha dejado indiferente a nadie. Empecemos por quienes se oponen a Operación Aurora. ¿Quiénes son y cuáles son sus principales argumentos? Las organizaciones de derechos humanos han sido las más críticas, denunciando Operación Aurora como una medida inhumana y discriminatoria. ¿En qué se basan sus críticas? Su argumento principal es que la deportación masiva violaría los derechos fundamentales de millones de personas, separando familias, truncando sueños y generando un clima de miedo e incertidumbre. Algo que por lo que se escucha en las noticias, ya se está empezando a sentir en muchas comunidades de inmigrantes. Efectivamente. Además, argumentan que Operación Aurora sería un golpe devastador para la economía estadounidense, ya que los inmigrantes, incluidos los indocumentados, desempeñan un papel fundamental en muchos sectores. Un argumento que ya hemos explorado en las partes anteriores de este Deep Dive. Hay otras voces críticas además de las organizaciones de derechos humanos. Sí, por supuesto, grupos de defensa de los inmigrantes, líderes religiosos académicos, e incluso algunos sectores de la prensa, como el periódico español El País, que ha acusado a Trump de utilizar la xenofobia para promover la operación. Una acusación bastante seria que refleja la preocupación de muchos dentro y fuera de Estados Unidos por el auge de la retórica antimigrante. Sin duda, y no podemos olvidar a los propios inmigrantes, que viven con la angustia de la incertidumbre, sin saber qué les deparará el futuro. Y en el otro lado del debate, ¿quiénes apoyan Operación Aurora y cuáles son sus razones? Los defensores de Operación Aurora se centran en la necesidad de reforzar la seguridad nacional y controlar la inmigración ilegal. Argumentan que enviaría un mensaje claro de que Estados Unidos no tolerará la inmigración irregular y que la deportación de los inmigrantes indocumentados liberaría recursos y crearía oportunidades para los ciudadanos estadounidenses. Argumentos que hemos escuchado antes en otros contextos, ¿verdad? Sí, son ideas recurrentes en los debates sobre inmigración, que a menudo se basan en premisas falsas o distorsionadas. ¿Y qué del impacto económico que mencionábamos antes? ¿Cómo lo justifican los defensores de Operación Aurora? Algunos minimizan el impacto potencial, argumentando que los puestos de trabajo dejados por los inmigrantes deportados serían ocupados por ciudadanos estadounidenses. Otros incluso afirman que la economía se beneficiaría al eliminar la competencia desleal de los trabajadores indocumentados. Sin embargo, como hemos visto, la evidencia sugiere que la deportación masiva de migrantes tendría un impacto negativo en la economía, afectando sectores clave. Y provocando un aumento de precios y escasez de mano de obra. Exactamente. Y no podemos olvidar el coste económico de la propia operación, que se estima en billones de dólares. En definitiva, Operación Aurora ha abierto un debate complejo y necesario sobre el futuro de la inmigración en Estados Unidos. Un debate que lamentablemente se está polarizando cada vez más, dificultando la búsqueda de soluciones consensuadas. Y en este punto creo que es importante recordar que más allá de las cifras y los argumentos políticos, estamos hablando de personas reales, con familias, sueños y miedos. Así es. Es fundamental no perder de vista la dimensión humana de este complejo problema. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en Operación Aurora. Esperamos haberles proporcionado las herramientas necesarias para comprender este complejo tema y formarse una opinión propia. Les animamos a seguir informándose, a reflexionar críticamente sobre la información que reciben y a participar en el debate público de forma constructiva. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.